Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Crónicas, capítulo 9. Después de estar conmemorando el tiempo establecido por el Todopoderoso y que todos sus fieles guardaron cada vez que tenían la oportunidad y que tenían en su mente lo que aparece en Deuteronomio, si no me equivoco, capítulo 6, donde el 5 o el 6, en donde le dice el Todopoderoso por medio de Moshe, perdón, al pueblo: guardarás todos estos mandamientos, andarás en ellos, caminarás en ellos, para que te vaya bien y para que todas las demás naciones alrededor tuyo vean tu proceder, vean tu caminar, vean los procedimientos, vean tus promesas, vean la manera en la cual tú te relacionas con el Todopoderoso, vean cómo es que el Eterno al cual tú le estás sirviendo, al gran Yo Soy, te responde, vea cómo te bendice, vea cómo te hace prosperar en todo lo que tú emprendas. Todas las demás naciones que están alrededor mirarán, observarán, desearán también ser parte de las promesas, de los mandamientos, de las ordenanzas, del reino al cual tú perteneces, porque van a ver la justicia, van a ver la equidad, van a ver la sabiduría, van a ver la fidelidad de el único y el gran Yo Soy, el Elohim, creador de los cielos y la tierra y de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, conocido como el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y traigo todo esto como introducción porque estuvimos hablando en estos días de Pesaj y Matzot de la importancia de seguir lo que está escrito por encima de las costumbres, tradiciones, como Shaul le nombra también, de los cuentos de vieja, de aquellos que se creen indoctos y se creen maestros de la escritura, de la Torá, y no entienden ni lo que dicen ni lo que hacen. ¿Y quiénes son esos? Los que tergiversan lo que está escrito para hacer lo que su corazón le parece mejor. Y estos son ejemplos que nosotros estamos viendo en la escritura para que nosotros no caigamos en el mismo error que cayeron ellos. Porque como Shaul le dice a aquellos de las naciones que están viniendo y han entrado en el convenio, en el pacto, en las promesas, luego que les dice, ustedes tienen que reconocer y entender que ustedes antes de entrar en este pacto, de ser co-ciudadanos de Israel, ustedes eran incircuncisos según la carne. No tenían Elohim, no tenían esperanza, no tenían pacto, no tenían mandamiento, no tenían ordenanza. Ustedes estaban conforme al deseo de su corazón, siguiendo y yendo tras los ídolos y de las costumbres y de todo lo que se le había enseñado. Entonces, trayendo todos estos ejemplos, vamos a entrar en lo que es Segunda de Crónicas capítulo 9. Porque esto no se sale del tema. No se sale del tema. Si bien nosotros hemos escuchado los debates sobre
si la escritura, si lo que conocemos ley de Moisés o Torá es vigente, si el creyente de las naciones o como se le conoce gentil tiene que obedecerla o no tiene que obedecerla, cosa que escrituralmente está más que establecido, históricamente, escrituralmente, conforme al contexto, conforme a la vida que vivieron los apóstoles, los discípulos y los seguidores de sus discípulos. Pues ese debate que después empezó a surgir por las muchas cosas que ya hemos explicado, pues debería de quedarse atrás. Y es que en este capítulo 9 vamos a hablar también de algo que es leyenda, se podría decir así. Yo pienso que una leyenda, porque históricamente, hasta el día de hoy, yo no he podido probar que ha sido cierta, sino que ha sido una tradición que se ha dicho de boca en boca y hasta el día de hoy ha surgido y ha hecho un impacto, tal vez para muchos positivo, tal vez para otros no. Pero me gustaría traer esto, ese pensamiento en el cual estamos de camino hacia Shavuot, que cuando llegamos al capítulo 9 de Segunda de Crónicas, como estuve hablando en el video anterior, todo lo que estamos viendo en este capítulo 8, estuve explicando y diciendo, es lo que va a provocar, o lo que estuvo provocando, que reyes de otros pueblos, de otras naciones, llegaran hasta Israel, específicamente hacia Jerusalén, a ver el rostro del rey de Jerusalén y a asesorarse, a preguntarle, a llevarle tributo, con el propósito y el fin de conocer realmente a qué o qué estaba haciendo o por qué tenía tanta sabiduría, cómo era que estaba manejando las cosas del reino a un punto que creó, como dicen, creó una fama en donde todos llegaban donde él. Y eso es lo que el Todopoderoso anhelaba y deseaba y le dijo desde Deuteronomio al pueblo de Israel. Hagan todas estas cosas para que provoquen a los demás pueblos a mirar, a observar. ¿Y qué era? Porque todo tiene que ver con el contexto. No podemos especular. Y esa mentalidad de que, ay, por fe voy a buscar revelación, voy a especular, voy a pensar que es que Shlomo o Salomón tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, y porque Dios se lo dio y por eso los demás. Sí, pero ¿qué era esa sabiduría? ¿Qué era ese conocimiento? ¿Para qué se lo dio? ¿Cómo Salomón lo estaba aplicando? Pues en el capítulo 8 lo estuvimos viendo. Y estuvimos viendo que en el capítulo 8, Shlomo, ¿qué hacía? Estableció todo. Voy a leer una parte que para mí es sumamente importante. Mira lo que dice. Capítulo 8, verso 14. Vamos a leer rápido en español. Dice, y estableció, según la ordenanza de David, su padre, divisiones de los Kohanim, de los sacerdotes, en sus servicios y los levitas y sus oficios, para alabar y para ministrar delante de los Kohanim cada día, cada cosa, en su día, asimismo de los porteros por orden a cada puerta, porque así había mandado, ¿quién? David, varón de Elohim. Y no se apartaron del mandamiento del rey, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni toda cosa aquella, en todos los tesoros. O sea, todo esto, que si nosotros leemos el capítulo 8, decía que Shlomo hizo todo esto para que, para guardar cada día y ofrecer conforme al mandamiento de Moshe, todos los Shabbatot,
para la luna nueva, para las convocaciones solemnes, para la festividad de la semana, para los panes sin levadura, cada año, 3 veces al año, para la fiesta de los tabernáculos de Sukkot. O sea, ¿qué fue lo que provocó que cada uno de estos reyes de las naciones dijeran, pero qué orden hay? ¿Qué está haciendo esta nación de Israel que surgió de la nada? Salieron de la esclavitud de Egipto. Mira, han llegado a una tierra. Dicen que ese Dios al que ellos le sirven es el único Dios, al que nadie ve. Ese Elohim poderoso. Mira cómo le ha dado mandamientos sabios. Cómo le ha dado sabiduría. Porque siempre hemos dicho, desde que hemos tenido el conocimiento, que todos los mandamientos que el Todopoderoso le dio al pueblo de Israel son promesas también. Son revelación, son sabiduría, son para edificación del cuerpo. Entonces, muchos llegan al punto de decir, no, pero es que Pablo, y estuvimos hablando en los desahogos de Masot y de Pesach, que Shaul no podía contradecir al Mesías. E inclusive para aquellos que tal vez tienen la mentalidad, ¿verdad? Con todo respeto, si uno no lo conoce, no lo conoce. No es para minimizar, ni para avergonzar, ni nada. Aquellos que teníamos esa mentalidad de que decíamos, oye, Génesis fue lo primero que se escribió de la Biblia, después fue Éxodo, después fue Levítico, después Número, después Deuteronomio, y que seguimos ese orden. Y de momento decimos, oye, mira, después de Malaquía lo que se escribió fue Mateo, después los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, después se escribió Juan, después se escribió los Hechos, después se escribieron las cartas de Pablo, Romano, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Pues ese es el orden en el cual se nos ha puesto en el libro que conocemos como Biblia. Pero eso no fue en el orden en que se escribieron. Ese no fue en el orden cronológico que se escribieron. E inclusive, Shaul escribiéndole a todos los de las naciones, estableciendo, confesando aún casi en los últimos años de su ministerio, como se podría decir, confesando y diciendo, yo aquí confieso que en ningún momento yo he hablado en contra de ninguno de los que me están acusando. Inclusive yo confieso que yo creo en todo lo que dice la Escritura, los profetas, fielmente. Aún Shaul diciendo eso con sus propios labios. Aún Shaul escribiendo todo eso. Luego de todas las cartas que se escribieron, que fueron relatadas y después fueron enviadas y con el tiempo se pusieron en un libro de manera cronológica, después de eso fue que se escribieron los evangelios. O sea que el que escribió los evangelios, o los que escribieron los evangelios, obviamente que fueron los apóstoles, pero los que escribieron los evangelios, que fueron los que hicieron las copias, de las copias, de las copias, de las copias del original, que fue el que se escribió de los apóstoles, tenían previo conocimiento que cuando Shaul estaba hablando y escribiéndole a todos sus destinatarios, no había evangelios, no había Nuevo Testamento, todo estaba basado y fundamentado en la Escritura, lo que conocemos como el Tanaj, como lo que conocemos como la Torá de Moshe, los escritos, los salmos y las profecías, los profetas. Basado en eso, como Shaul mismo dice, yo he dicho esto y demostrando que Yeshua es el Mesías conforme a las Escrituras. Y cuando está hablando conforme a la Escritura, no está hablando de los evangelios de Yohanan, ni de Lucas, ni de Mateo, ni de Marcos, porque todavía no se habían escrito relatadamente como para que todos los discípulos del Mesías, incluyendo los apóstoles, lo tuviesen.
Así que cuando nosotros escuchamos que ese escritor dice claramente, el Mesías dice, no abolaré o no vine a abolar ni los mandamientos, ni la Torá, ni los profetas, porque entonces sería un Mesías falso. Yo no vine a nada de eso, no crean que porque yo diga que esta tradición o que esta costumbre no es aplicable, no es un mandamiento. O sea, ustedes invalidan el mandamiento de Elohim por sus tradiciones, por poner mandamientos de hombre. ¿Qué son mandamientos de hombre? Dentro del judaísmo de esa época, y que se puede decir que la época moderna, con mucha diferencia, pero en muchas ocasiones todavía siguen muchos de esos mandamientos, tienes que hacer Netilat Yadayim antes de comer, como fue el caso que estuvimos hablando de ejemplo. Tienes que, antes de orar o hacer esta oración, tienes que dar 3 pasos para adelante o 3 pasos para atrás. No le puedes pasar por el frente al rollo de la Torá. Tienes que ponerte los tzitzit de esta manera. Tienes que hacer ciertas oraciones en la mañana. Tienes que tener ciertas ollas específicamente para kasher, para las comidas, para las festividades. Las mujeres tienen que hacerse esto, vestirse de esta manera. Hasta aquí el rollo de las mangas no pueden pasar de esta manera. Todo eso son tradiciones y costumbres. Y cuando alguien de sus discípulos lo violentan, dicen, ay, estás violando el mandamiento de Dios, porque este rabino que te está ordenando eso es un ungido del Señor y lo que él te está diciendo es como si te lo dijera Moshe. Igual que dentro de las denominaciones, hoy en día, no sé si todavía, pero cuando este servidor iba todavía estaban eso. Tienes que ponerte la falda hasta aquí, si no, estás desobedeciendo y te ponemos en disciplina porque estás violando un mandamiento. Tienes que creer en una Trinidad porque si no, estás violando un mandamiento fundamental de nuestra fe. Tienes que identificarte con alguna de estas denominaciones porque si no, estás como si estuvieses sin cobertura. Tienes que, el varón en algunos casos, ¿verdad? Algunos no te puedes afeitar, te tienes que dejar la barba grande, o el otro no te puedes dejar la barba, te tienes que afeitar. La mujer no se puede afeitar. El hombre tiene que tener un recorte específico. La ropa, el hombre no puede tener pantalón corto, o la mujer no puede usar pantalón. Todo eso te tienes que congregar cada vez, tienes que dar estos diezmos, tienes que dar estas ofrendas. Todo eso, costumbres, tradiciones dentro de los dogmas de los hombres que cohíben que el hombre realmente goce de los mandamientos como tienen que ser, como lo que está escrito. Y entrando en el contexto del capítulo 9, es porque todo esto que estoy diciendo no fue lo que proyectó hacia las naciones sabiduría y conocimiento del reinado de Israel, sino fue el guardar los mandamientos. Y es triste porque muchos todavía piensan que los mandamientos son, o que la Torá es condenación, o cuando no he visto todavía un solo artículo bíblico que diga que la Torá es condenación o te condena. Lo que dice que la paga de la transgresión de la Torá es muerte, porque la transgresión de la Torá es pecado y la paga del pecado es muerte. Pero Shlomo, en el capítulo 1, recibe una visita. Una visita de algo que se volvió una tradición. ¿Cuál fue esa tradición? La tradición o costumbre o leyenda de que una mujer, que eso sí fue cierto, esta mujer llamada Malhat Shaba, la reina de Sheba, al Shlomo ir con los siervos de Irán hacia Ofir, se está acercando ya más al territorio de Sheba, y la sabiduría, el conocimiento, la fama llega hasta ese reinado al punto que comienzan a llevarle noticias, información de cómo
en la vida de Shlomo, las decisiones que está tomando y cómo le está yendo bien. Y esta mujer decide ir a visitar para ver con sus propios ojos si realmente era verdad todo lo que se le había contado. Y así es que comienza esto, porque de esta visita está la leyenda de que Shlomo tuvo un hijo con esta mujer, de que esa mujer se llevó al hijo para allá, para Sheba, y está en el territorio. Y allá, pues ese hijo terminó siendo el sucesor, el rey, y que hasta el arca supuestamente se llevaron para allá. El punto es que de allá surge, hasta el día de hoy, surge de toda esa área de allá de Yemen, y surge que la tribu de Yahudá, parte de ella, está allá. Y me acuerdo que en una ocasión vi un video donde muchos de esos yemení, creo que eran de Yemen, de allá de Yemen, muchos de ellos se consideraban y se autoproclamaban de la tribu de Judá por linaje de Shlomo, viajaron hacia Israel para vivir allá porque ese era su territorio, para cumplir una promesa donde los hijos de Israel, los hijos de Judá, iban a regresar. ¿Será verdad que Shlomo tuvo linaje con esta mujer, reina de Sheba? No se sabe. Por lo menos yo, no lo sé. Lo que sí sé es que ese cuento o esa realidad, ¿verdad? Porque no lo sé, tuvo un efecto que hasta el día de hoy ya se da por cierto, en muchos casos, se da por cierto de que eso realmente sí sucedió. La escritura no nos cuenta sobre eso, solamente nos dice, Halmanha Sheba Shima'a et Zama Shlomo ve'etzavo le kosod et Shlomo Ha'adorot. Y la reina de Sheba oyó la fama de Shlomo y vino para probarle, para indagar sobre Shlomo con cosas difíciles, con cosas que ella realmente no podía descifrar. Ve Jerusalén, hacia Jerusalén. Vehir Kavod Meod. Y fue con un séquito grande. Nemalim Nejai o Nezaim Ve Zomim Vesahab Lerab Ve Eben Yekara Ta'abo al Shlomo Ve Etadavar Imo et Kol Asher Haya im Levabah. Y ella fue y le empezó a preguntar cosas y fue a Jerusalén con este séquito grande, con camellos cargados de aromas y de oro en abundancia y piedras preciosas. Y luego que vino a Shlomo, habló con él de todo lo que había en su corazón. O sea, ella fue y fue dispuesta a no cohibirse nada de lo que ella realmente quería conocer y saber. Vayaged la Shlomo et kol Davirá. Y declaró ella Shlomo todas sus palabras. Velo na'alem daver me Shloma asher lo hagid la. O sea, lo mismo que está diciendo en el verso 1, es lo mismo que después lo describe en el verso 2. Dice que en el verso 1 ella le habló con él todo lo que había en su corazón. ¿Y qué era todo lo que había en su corazón? En el verso 2 lo describe, dice, ella le declaró a Shlomo todas las palabras y no le ocultó, por eso le dice todo lo que estaba en su corazón, porque no le ocultó palabras a Shlomo que ella no fuese y se las declarara. Va'tar'e malha Sheba et Chachmat Shlomo
Ha'avita asher babea o binah, y ella vio todo, y viendo la reina de Sheba, toda la sabiduría o la sabiduría que Shlomo tenía y la casa que había edificado, u ma'achel shulhanu, y después de haber comido con él en la mesa, u ma'ashvet ha'avdi u me'amot Mishraiti u Malvoshehem u Mishaki u Milvoshehem u Naelihet asher a'la beit Yuhebehei ve'elo haya o ba ruach. Mira qué interesante, porque de esto lo estuvimos hablando también cuando lo vimos en Reyes. Ella vio toda la sabiduría de Shlomo, pero también se la transmitió por el cuidado o cómo Shlomo tenía que, después de haber comido con ella en la mesa, o sea, comida kosher, no comida cualquiera, vio las habitaciones de sus siervos, vio los postes, vio sus ministros, vio con las ropas en las cuales ellos estaban, vio a los coperos, sus vestidos, su escarlinata. Bueno, que esta escarlinata la subió Shlomo de allá de las tierras que fue con Irán, las ropas de ellos, por lo cual subía también Shlomo a la casa de Yuebehei, y entonces no hubo en ella espíritu, se quedó así, perpleja. Y esto que es importante, por eso es importante el contexto, por eso es importante que yo le cité dos versos y resumí en parte lo que aparecía en el capítulo 8, porque aquí, esto que dice, cuando Shlomo subía a la casa de Yuebehei, ¿cuándo era que el rey subía mayormente al Mishkan? En los Shabbatot. ¿Cómo es que ella puede ver esa sabiduría cuando ella decía, ¿cómo puede ser que este hombre, teniendo toda tanta riqueza, tenga también a estos siervos tan contentos? Cómo los trata, mira cómo los viste, mira cómo tiene todo, y además tampoco es un hombre, como dicen por ahí, pusilánime, un hombre instigador que no le importa solamente, no, guarda el mandamiento de su Elohim, que le dice, 6 días harás toda tu obra y el séptimo harás descansar no solamente a ti, no solamente a los israelitas, no solamente a tus siervos, sino a todo aquel extranjero que habite contigo. O sea, ¿qué cosa más impresionante tuvo que haber visto Sheba al ver a toda una nación guardando el mandamiento? Y subiendo a las convocaciones 3 veces al año. O sea, porque esto no fue que Sheba estuvo ahí 3 días y se fue. Cuando dicen que ella llegó, cuando dicen que ella le dijo todo lo que había en su corazón, cuando, nosotros vemos en los tiempos modernos que las cosas son mucho más rápidas, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, un presidente puede estar en 3 países diferentes. Pero en ese tiempo no. Imagínense el tiempo en el cual se preparó todo para recibir todo ese séquito, para acomodarlo, para llevarlo, para que de momento ella, inclusive en los tiempos modernos, usted ve que llega un presidente, visita al otro y a veces están 4 y 3 días dando conferencias. Primero se reúnen, después el desayuno, al otro día se vuelve y se reúnen para hablar del tema, después se vuelve y salen otra vez a dar una conferencia de prensa del resultado de lo que hablaron. Y, o sea, imagínense ese tiempo, preparar todo eso. Ella ver de momento, por un ejemplo, mira, van a conmemorar una convocación para su Elohim, recordando que, mira, cuando lo libertó del faraón,
Oh, mira, lo hacen según el mandamiento. ¿Qué conocimiento y sabiduría hay ahí, Shlomo? Explícame. Y Shlomo explicándole. Tan, tan. Oh. ¿Qué es lo que provocó esto? Mira lo que provocó esto, que es lo que se supone que nosotros hagamos para que los demás también lo hagan. Ella se quedó sin aliento y dijo, Beta'amer al Hamelech Emed Hadaver Asher She'emati Be'arzi. O sea, y dijo ella al rey, de verdad que la palabra que había oído en mi tierra, al Daver Eja, al Meja, y todas las cosas que había oído acerca de tu sabiduría, ve'elo ha'amanati le davarheim ad asher ve'aiti u ta'i einai ve'ine lo hagid li adzi merabeit ha'ameja Yasefata al Haazi o a Asher Shemati. Dice, y todas las cosas que yo había oído, dice, pero yo no creía la palabra de ellos hasta que llegué a donde ti y he visto con mis ojos, y he aquí ni aún lo que se me había dicho, ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría, porque sobrepasas la fama de todo lo que yo había oído. Y sigue diciendo, Ashri, ricos, alegres, siempre se traduce como bienaventurados. Anashicha, ve Ashri, abdeja, ele, ha'amadim, livneichen, ta'amid, ve shim'im, ed ha'imeja. ¿Cómo es que empieza lo que conocen como la bienaventuranza? Ashrei, alegre, gozosos, aquellos que practican la justicia, que hacen misericordia, que creen en el Todopoderoso, que son humildes. Es lo mismo que aparece aquí. Ashrei, todos estos hombres que están contigo y tus siervos, que están delante de ti siempre y oyen tu sabiduría. ¿Y qué fue después lo que le dijo el Mesías? Aquí hay uno más grande que Shlomo. Si esta mujer este hombre dejó boquiabierta, como decimos en nuestro país, a esta mujer por todo lo que conocía, imagínense en el Mesías, que está todos los tesoros, la sabiduría, los conocimientos en él. Es para que todo hombre se doble y reconozca que él es el rey del cielo y la tierra. Dice, Yehi Yuhevahei Eloheija Baruch Asher Hafetz Beja Le Titeja Al. Dice, sea Yuhevahei, imagínate lo que provocó todo lo que Shlomo hizo. Sea Yuhevahei, tu Elohim, bendito, o sea, bendijo al Todopoderoso. Dice, el cual se ha complacido en ti para ponerte al Kodzu la Melech, para ponerte en su trono por rey. Le Yuevehei Eloheija be a Javá, y por rey, para Yuevehei tu Elohim, por cuanto amó Elohim et Israel lehi a Maido le Olam, por cuanto amó tu Elohim a Israel para afirmarlo para siempre. Bella teneja eleihen la melech la azot mishpat ve zedaka.
y por cuanto amó a Elohim a Israel para afirmarlo para siempre, te ha puesto a ti sobre ello por rey para ejercer el derecho y justicia. Y el Mesías, ¿cómo se le conoce? Melquisedec, rey de justicia. Porque él va a traer el mishpat, el derecho, el juicio. Primero lo trae a nuestra vida, a aquellos a los cuales el Padre llama y lo pone y nos pone en el reino de su Hijo, como dice la Escritura. Nos ha traspasado del reino de las tinieblas, donde estábamos ciegos, al reino de su Hijo. Veteten la melech me'a ve'azrim, y dio al rey 120 kekar sahab be'zamim larab me'ot be'avem yakara ve'ela ahaya que va'azam hahu asher natana le malcha sheva la melech shlomo. Y dio al rey 120 talentos de oro y aromas en abundancia, muchas piedras preciosas, y nunca hubo tales aromas como esto de los que dio la reina de Sheba al rey Shlomo. Vegan Avri Hiram ve Abdi Shlomo asher ha'avi'i sahab me ofir ha'avi'i ezim agulumim ha'even yekara. Y fue también los siervos de Hiram y los siervos de Shlomo que habían traído oro de Ofir y trajeron madera de algumim, piedras preciosas. Ve'azeh hamelech et azim ha'algumim mezalot לבית ג'הבהי ולבית המלך בקורות ובגלים לעשירים ולא נראו כהם לפנים בארץ יהודה. E hizo el rey madera de algumín, gradas para la casa de Jebehei y para la casa del rey, arpas y liras para los cantores, y nunca se había visto semejante madera en la tierra de Yahudá. Behamelech Shlomo Natan lemalcha Shava et kol chafeksa asher she'ala milvad asher ha'avi'a al hamelech u tahafech vetalech le'arza hi ve'abdia. Y el rey Shlomo le dio a la reina de Sheba todo su deseo con la que ella pidió, además más de lo que ella había traído al rey, y después se volvió y se fue a su tierra, ella con sus siervos. Y esto también, ¿verdad? Algo que no dije al principio, creo que lo dije en Reyes. Aquí no dice el nombre de esta reina. El nombre de esta reina no aparece. Muchos dicen, ay, mira, esa era Sheba. No, esa no era Sheba. Ella era la reina de ese lugar llamado Sheba. La reina, muchos le dicen la reina de Saba. Pues era la reina de ese lugar, como decir el presidente de este país. Y eso también pasa mucho en muchos de los nombres. Lamentablemente, con la traducción que hacen a nuestro idioma, pues se pierde mucho, a veces, cosas sencillas y básicas que traen mucha información o que nos evitan caer en estos malos entendidos, como el caso de un nombre sumamente famoso dentro de nuestra etnia, si se podría decir, Hispanoamérica, que hay muchas Magdalenas.
Magdalena. Y ese nombre Magdalena, pues, es debido a un personaje que aparece históricamente en donde era seguidora del Mesías Yeshua. Pero no era María Magdalena, era María la que vivía en la región de Magdala. María de Magdala. No era María Magdalena. Eh, en esos tiempos no habían apellidos. Eh, pero el punto es que esta reina de Sheba se fue con más. Y esto es lo que engrandece también la sabiduría. La sabiduría es algo que nos ayuda a nosotros a también desprendernos de lo que consideramos a veces tesoro. Y como dijo Shaul en una ocasión, que escuchó y lo enseñó el Mesías. No aparece en los relatos evangélicos, en los relatos del evangelio que el Mesías lo haya dicho, pero dentro de la tradición y la histórica, ellos daban por sentado que eso fue una de las cosas que el Mesías les enseñó. Es mejor dar que recibir. A veces es mejor uno decir, tengo menos, pero di un testimonio ejemplar que es más, me trae más riqueza que lo que tal vez podía haber ganado. Y yo me imagino que ella dijo, yo vine a este hombre y lo más seguro el hombre tiene que estar diciendo, esta mujer me va a dar todo lo que yo le pida y la voy a mandar vacíita pero contenta porque le contesté y le respondí y le di tal vez muchos consejos de cómo vivir conforme al reino del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, no solamente se fue con eso, se fue con todas las cosas que ella deseó. Ella deseó y pidió y Shlomo le dijo, toma, toma. O sea, en pocas palabras, al Elohim que yo le sirvo me prospera y me puede dar 50 veces más de lo que yo te dé. Tal vez ella le dijo, esto lo más seguro él no me lo va a dar. Mira, me gustaría, cógelo, llévate. Dice, Vayehi Meshekel Hasahab, y pesaron, y era el peso del oro, Asher ba Shlomo Beshana Ahad Shish Meod Beshishim Beyesh Kakari Zahav. Y era el peso del oro que venía a Shlomo en año 666 talentos de oro, imagínense. Shlomo le dijo a esta mujer, todo lo que tú quieres, cógelo, y de momento el próximo año, cuando viene toda esa carga, ¿cuánto hay en pesos? 66 talentos de oro. Shlomo dice, le doy el doble si quiere, porque aquel a quien yo le sirvo me está demostrando que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Elohim. Y sigue diciendo, la ved me anexi hataharim behazaharim mavi'im bekol malhi arab u pachot haaretz mevi'i zahab bekesef leshalma. Y excepto de los hombres y los mercaderes y los negociantes que traían también todos los reyes de los de Arabia, y los gobernadores de la tierra que traían oro, plata a Shlomo. Ve'ya'az Hamelech Shlomo me aatim za'abe sahab shahot yesh me'od sahab behashot ye'ala al
Na ha'ahat Ya'al al ha'agza ha'ala. E hizo el rey Shlomo 200 paveses de oro pulido en martillo, 600 de oro labrados en martillo, haciendo subir en los paveses a cada uno. Veshalesh me'od me'enaim zahab shahob shalish me'od zahab ye'ale al amagen Ha'amagem, que esta es la palabra que muchos utilizan como para decir el magén de David, pero no es magén, escudo, ese es otro tema. El punto es que dice, y 300 escudos de oro martillados, 300 de oro, y los hizo subir en el escudo, Ha'ahad, Hayetagen, Ha'amalech, Bebeit Yead Halibanom, y los puso el rey en la casa que tenía en el bosque en el Líbano. Veyaaz Hamelech Kos Shen Yesh Yen Gadol Ha'azafahu Sahab Tahor. Y también hizo un trono de marfil grande y lo cubrió de oro puro. Veyesh Me'alot Lakos Kakesh Besahob Lakos Meahasim Yarot Miseh Miseh al Mikom Ha'ashavat o Hashevet Shanim Ariot Amadim Adzel Ha'adot. Y 6 gradas el trono y un estrado de oro al trono agarrado y manos en una parte y de la otra, en el lugar del asiento, 2 leones que estaban junto a las manos. Beshanin Ezrim Ha'arod Ha'amidin Sham. Y también tenía 12 leones estaban allí. Al Yesh Ha'amalot Miseb lo Na'azo Ken Lakol mi Malhot. Y sobre los 6 de las gradas de una parte y de la otra jamás fue hecho así para todo el reino. Bekol Klei Mishake Hamelech Shlomo Besahab Bekol Klei Beit Ya'ar a Alibanom Sahab Za Anom Ein Kos Ein Kesef Nehoshet Yami Shlomo Le Moama. Y todos los utensilios de beber del rey eran de oro, y todos los utensilios de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro, y la plata no apreciaba en los días de Shlomo como si fuese algo. Ki Agiot Lamele Halokot Tarshish Im Abdi Hiram Ehad La Leshalosh Shanim Ta'abona a Niot Tarshish Na'aziot Zahev Bekesef She'ena Abim Bekofim Utokiim.
Porque la flota del rey iba a Tarshish con los siervos de Hiram, y cada 3 años volvían las naves de Tarshish cargadas de oro, plata, marfil y monos y pavos reales. Veyagadol Hamelech Shlomo Mikol Ma'alhi Eretz Le'asher U Bejajama. Y fue grande Shlomo, el rey Shlomo, más que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Bekol Malhi Haaretz Mi Bakshim et Peni Shlomo Lishma et Jajamoto Asher Natan Haelohim Be Bilbo. Y todos los reyes buscaban el rostro de Shlomo para oír su sabiduría, la cual había puesto Elohim en su corazón. Behan mevi'im ish me'agato klei kesef ve'klei sahab u shulmot gazek u bezamim zosim u me'aradim davar shana be-shana. Y ellos traían cada uno su presente, utensilios de plata, utensilios de oro, vestidos, armas y aromas, caballos y mulos, cada cosa cada año. Veyahi le Shlomo arba'a alefim a'ariot sasof u markabot veshanim azer elef pa'arshim u einaihem be'air ha'arkeb be'im hamelech be Jerusalem. Y tuvo Shlomo 4,000 caballerías de caballos y carros y 12,000 jinetes, y los puso en las ciudades y en los carros con el rey en Jerusalén. Vayahi ma'ashol bekol hamelahi mim ha'anahar ve'an eretz pereshtim ve'al ga'abul mizraim. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el río hasta las tierras de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Va'ayaten hamelech et hakesef be Jerusalem ka'avanim ve'et ha'arsim natam ke shakkamim asher vesha'afalha lareb. Y dio el rey la plata en Jerusalén como piedras y cedros, y dio como árboles de sicómoro que en las llanuras estaban en abundancia. U Medziim Susim Mizraim le Shlomo u Malcho ha'arzot. Y sacaban caballos de Egipto para Shlomo y de todas las provincias. Veya'ar da'avri Shlomo ha'aroshanim ve'aharonim ha'alohem ketubim al davar ar divrei Natan ha'anavi ve'el navi'i ha'iyah ha'shilonit u besahot ya'idi ha'jotze al Yeroban ben Nabat. Y el resto de los hechos de Shlomo, y los primeros y los postreros, ¿no están ellos escritos en las memorias de Natán el profeta y en la profecía de Ahías el Shilonita y de las visiones de Ido el vidente contra Jeroboam, hijo de Nabat? Beyamalje Shlomo be Jerusalén
al kol Yisrael ha'arba'im shana. וישכבד שלמה עם האביתו ויקברו בעיר דוד אביי. וימלך ירבעם בני תחתי. Y reinó Shlomo en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Shlomo con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Roboam, su hijo, en su lugar. Resumen de este capítulo. Empezó el capítulo 8, que lo traemos como introducción. En el verso 1 dice que después de 20 años, Shlomo, vamos a ponerlo aquí, al cabo de 20 años que Shlomo había edificado la casa de Joebehel. O sea, 20 años. Después pasó otro tiempo más. ¿Para qué? Para que se extendiera la fama de Shlomo. O sea, la perseverancia trae fruto. Si en algún momento, por causas de la vida, nosotros estamos en una situación en la cual pensamos que no valió la pena o que no estamos viendo el fruto de nuestro servicio al Todopoderoso, fiel es aquel el cual no se olvida de las obras que hemos hecho. Y agradecidos estamos porque aunque por más que hagamos somos deudores. Y sabiendo que nuestro rol dentro del reino es ser como un imán en el cual todo aquel que vea se sienta atraído, como Shlomo hizo, atraído para conocer las verdades del verdadero Elohim, de los cielos y la tierra, de todo el mundo, de los seres humanos, de todos nosotros. Entendiendo todo eso y sabiendo que lo que trae ese conocimiento y esa seguridad es guardar los mandamientos del Todopoderoso según lo que está escrito y no según las tradiciones, también entendemos que esto es perseverancia. Después de mucho tiempo, Shlomo comenzó no solamente a ser aceptado por su pueblo, sino también más allá de su frontera. Y eso que es producto del testimonio, de la perseverancia, de la fidelidad y de hacer lo que se nos ha mandado hacer. Y como siempre he dicho, cada quien conforme al llamado que se le ha dado. Hay algunos que están llamados para alcanzar a muchas personas y otros a un poco menos. Porque a ese que tal vez lleva tiempo y tiene muchas personas a las cuales le está llevando el conocimiento y la sabiduría que el Todopoderoso le ha dado, tal vez al que le llevó la palabra a esa persona solamente fue uno o dos de los cuales está viendo ese fruto. Pero ese fruto, mira cuánto fruto ha terminado de dar. Como el Mesías. El Mesías en su comienzo comenzó hablándole y se acercaron mucha gente, pero la mayoría de todos eran israelitas. ¿Pero qué le dijo a sus discípulos? Cosas mayores que estas ustedes verán. Y los discípulos en ningún momento se imaginaron que la palabra iba a llegar a otras fronteras como la parte hispana, parte asiática, de allá, de Asia, de lo profundo, de allá, de China, Mongolia, porque sí sabemos que llegó a la Asia colindante, Asia Oeste, creo que se llama, colindante creo que con Rusia o con, no me acuerdo, con toda Europa, como le llaman. Turquía, toda esa parte. Pero nosotros que hemos visto el fruto que el Mesías ha traído, tenemos que perseverar hasta el final, sacando de nuestro ser las tradiciones y las costumbres que contradigan lo que está escrito. Que el Todopoderoso nos bendiga, nos proteja y seguiremos hablando de Segunda de Crónica, como es el propósito de este servidor, hasta que lleguemos a Apocalipsis, hasta que lleguemos
al último libro, según lo cronológicamente, no, según como está puesto en orden en la Biblia que tenemos. Shalom, Uberjale, Golán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.